Hola a todos los que ven este video, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Jesús Serviel Tadeo Espinosa y en este video les mostraré un método para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Antes de comenzar necesitamos saber qué es una ecuación diferencial exacta. Entonces, definición. Una expresión diferencial m de xy de x más n de xy de y es una diferencial exacta en una región R de plano xy si esta corresponde a la diferencial de alguna función f de xy definida en esa región R. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma m de x más n de y igual a 0 se dice que es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Debemos recordar que si z es una función de dos variables con primeras derivadas parciales continuas en una región R del plano XY, entonces su diferencial está dada por esta expresión. Entonces, este criterio más que nada es un teorema que nos permite saber si una diferencial es exacta. Entonces, sean m y n dos funciones de dos variables continuas y que tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por estos intervalos. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que esta diferencial sea una diferencial exacta es que la derivada parcial de m respecto a y sea igual a la derivada parcial de n respecto a x. En este caso, omitiremos la demostración de este teorema. Bueno, pues ahora pasaremos al método de solución, que en este caso lo mostraré en una serie de pasos para que sea más fácil de comprender. Entonces, paso número 1, dada una ecuación de la forma diferencial m de x más n de y igual a 0, determine si la igualdad de la ecuación, la derivada parcial de m respecto a y, es igual a la derivada parcial de n respecto a x. Entonces, en casos de ser iguales, existe una función f tal que al derivarla respecto a x es igual a m y al derivarla respecto a y es igual a n. Paso número 2. Podemos tomar cualquiera de las dos igualdades anteriores y determinar f mediante integración. Estas dos igualdades. Si tomamos m de xy, tenemos que la función f está dada por la integral de m respecto a x más una constante de integración g de y, donde g de y es una función que depende de y. Paso número 3, derivamos la función anterior respecto a y suponiendo que la derivada parcial de f respecto a y es igual a n, nos queda que la derivada parcial de f respecto a y es igual a la parcial respecto a y de la integral de m por diferencial de x más la derivada de y esto lo igualamos a n. Despejando la derivada de g, tenemos que la derivada de g es igual a n menos la parcial respecto a y de la integral de m diferencial de x. Paso número 5, integramos la función g' y lo que obtenemos lo sustituimos en la función f. Entonces tenemos que f está dada por la integral de m de x más la función g de y. Y esto lo igualamos a 0 y así obtenemos una solución implícita de la ecuación diferencial. Ahora, si tomamos n, podemos hacer un procedimiento similar a que si tomáramos m, como lo mostraré a continuación. F está dada por la integral de n respecto a y más una constante de integración h de x, donde h de x es una función que depende de x. Ahora derivamos
esta función respecto a x, y suponiendo que la derivada parcial de f respecto a x es igual a m, nos queda que la derivada parcial de f respecto a x es igual a la parcial respecto a x de la integral de n diferencial de y más h' de x, y esto lo igualamos a la función m. Después despejamos h', obteniendo que h' está dada por m menos la derivada parcial respecto a x de la integral de n de y. Después integramos la función h' y lo que obtenemos lo sustituimos en la función f. De igual manera igualamos a 0 y obtenemos la solución implícita de la ecuación. Dado que lo anterior está algo abstracto y difícil de entender, he puesto dos ejemplos para que quede un poco más claro. Entonces, resuelva la ecuación 2xy de x más x cuadrada menos 1 de y igual a 0. Siguiendo el algoritmo anterior, tenemos que el paso número 1 sea m igual a 2xy y n igual a x cuadrada menos 1. Recordando los teoremas de derivación, tenemos que la derivada parcial de m respecto a y es igual a 2x y la derivada parcial de n respecto a x es igual a 2x, por lo que la ecuación es exacta. Ahora, por el teorema anterior, existe una función f tal que al derivarla respecto a x nos da m y tal que al derivarla respecto a y nos da n. Paso número 2, tomamos cualquiera de las dos funciones anteriores, en este caso yo tomé n. Entonces n igual a x cuadrado menos 1 y nos queda que la función f está dada por la integral de x cuadrado menos 1 por diferencial de y más la función constante de integración h de x. Integrando nos queda x cuadrada y menos y más h de x. Paso número 3, derivamos respecto a x la función anterior e igualamos a m. Entonces la parcial de f respecto a x es igual a 2xy más h' de x igual a 2xy. Paso número 4, despejamos h' y nos queda que h' es igual a 0. Paso número 5, integramos la función h' y el resultado lo sustituimos en la función f, quedándonos que h de x es igual a la integral de 0 diferencial de x, recordando que la derivada de una función constante es igual a 0, entonces la integral de 0 es igual a una constante. Y la solución de la ecuación diferencial 2xy de x más x cuadrada menos 1 de y igual a 0 es la función de dos variables, es f de xy igual a x cuadrada y menos y igual a 0. Para comprobar que esta función es solución de la ecuación diferencial, nomás tenemos que calcular las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Ejemplo número 2, resuelva la ecuación x más y de x más x de y igual a 0. Con el mismo algoritmo, paso número 1, sea m igual a xy y sea n igual a x. Derivando m respecto a y tenemos que es igual a 1, y derivando n respecto a x es igual a 1. Entonces la ecuación diferencial es exacta. Como ya vimos, el teorema nos proporciona un criterio para saber si es exacta. Entonces existe una función f tal que al derivarla respecto a x es igual a x más y la derivada de esa función f respecto a y es igual a x. Paso número 2, tomemos n de xy igual a x. Entonces f de xy es igual a la integral de x por diferencial de y más la constante h de x, que es nuestra constante de integración, quedándonos xy más h de x. Paso número 3, derivamos respecto a x esta función e igualamos a m, por lo que la derivada parcial de f respecto a x es igual a y más h' igual a x más y.
donde x más y es nuestra función m. Paso número 4, despejamos la función h', quedándonos h' igual a x. Paso número 5, integramos la función h' y el resultado que obtenemos lo sustituimos en la función f. Entonces, h de x es igual a la integral de x por diferencial de x igual a x cuadrada entre 2. Y la solución de la ecuación diferencial x más y diferencial de x más y diferencial de y igual a 0 es la función f igual a x cuadrada entre 2 más xy igual a una constante c. De igual manera, obtuvimos una solución implícita de nuestra ecuación diferencial. Bueno, pues por mi parte es todo, espero les haya gustado el video. Muchas gracias.